Amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos al capítulo de esta semana del Rincón del Motor. Como todos sabemos, este fin de semana va a ser una experiencia distinta en el mundo de la Fórmula Uno. Después de varios intentos o em, varias ideas que tuvo la Fórmula Uno para modificar el formato, pues en esta temporada toca poner a prueba en 3 fines de semana el formato que finalmente decidieron llamar Sprint Qualifying, en el cual pues cambia todo el orden al que estamos acostumbrados de las sesiones de los fines de semana desde el mismo viernes, toda la actividad en pista. Y bueno, de esos 3 fines de semana, el primero para este experimento es el Gran Premio de Silverstone, el cual se lleva a cabo el próximo fin de semana, empezando el viernes 16 de julio y terminando con la carrera el domingo 18 de julio. Pero bueno, ¿qué es Sprint Qualifying? Este capítulo lo estoy haciendo especialmente para que todos lleguemos bien informados y sepamos qué es lo que va a pasar, cuáles son los cambios, algunas reglas que se tienen que ajustar y llegar fresquecitos con este capítulo de inicio de semana para no perderse nada de la actividad y adaptarse a este nuevo formato, darle la oportunidad y a ver qué nos regala. Esperemos sea una buena experiencia. Y bueno, ¿cómo vamos a empezar? Pues de lo básico, como les he dicho, este canal no es solo para aficionados experimentados, es para personas que igual se estén eh, iniciando en esta afición por la Fórmula Uno. Y pues vamos a recordar cuál es el formato tradicional, llamémoslo así, sí, el convencional que se utiliza normalmente en cualquier gran premio de Fórmula Uno. Recordemos que tenemos como primer día de actividad en pista el viernes, donde tenemos 2 sesiones de práctica, práctica libre 1 y práctica libre 2, ambas de 60 minutos, que incluso recordemos que la temporada pasada duraban 90 minutos cada una, hora y media, pero ahora se recortaron y solo duran 1 hora. Sábado, tradicionalmente, tenemos la sesión de práctica 3, también de 1 hora, y posterior a ello tenemos la clasificación que está dividida en Q1, Q2, Q3. Recordemos, en Q1 quedan eliminados 5 pilotos, Q2 otros 5 pilotos eliminados y finalmente en Q3 los mejores 10 pues definen el orden de parrilla. Y bueno, también con los eliminados de las anteriores sesiones se tiene el orden de arrancada para la carrera. Recordemos que hasta este momento en el formato tradicional no se otorga ningún punto a cualquiera de los pilotos por ninguna de las sesiones, ni del viernes ni del sábado. Lo que importa es la carrera. Entonces llegamos al domingo, donde tenemos la carrera, que es a 300 kilómetros, un poquito más, y dura aproximadamente hora y media, pues un poquito menos, un poquito más, dependiendo de lo que ocurre en pista. Y pues sabemos que en estas sesiones donde se otorgan los puntos es la sesión, digamos, de más importancia, de mayor importancia del fin de semana, obviamente, y los 10 primeros pilotos obtienen puntos desde 25 el primer lugar hasta un puntito el 10.º lugar. Y bueno, hasta ahí, pues todos estamos muy familiarizados con ese formato, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar este fin de semana en Silverstone? ¿Cuál es este nuevo formato que también se va a poner a prueba en otros 2 fines de semana de esta temporada? Pues tenemos el viernes una práctica libres 1 de 60 minutos, igual al formato convencional. ¿Cuál es la diferencia? Que en lugar de tener la práctica 2, vamos a tener la que nosotros conocemos como la clasificación, el formato tradicional que les acababa de mencionar. Dividido en 3, en Q1, Q2, Q3. Y bueno, eso servirá para definir un orden de partida para la sesión del sábado de Sprint Qualifying que ahorita mismo les menciono eh, cuál, cuál es el formato, cuáles son las reglas. Entonces el sábado tenemos en la mañana una sesión de práctica libre, que son los libres 2,
también de 60 minutos. Y esta vez el sábado, a la hora que tendríamos en un fin de semana tradicional, la sesión de clasificación, pues nosotros ya tuvimos para ese entonces una sesión de clasificación y esta vez tendremos la llamada Sprint Qualifying, que es una carrera corta a una distancia de 100 kilómetros. Se estima que dure entre 25 y 40 minutos, en donde no hay pit stops obligatorios. Puede que algún equipo decida hacer una parada en pits, pero no es obligatorio. La idea es que sea a full, de principio a fin. Y bueno, ¿cómo arrancan? ¿En qué orden arrancan esta carrera? Pues se definió el orden con la clasificación, digamos, tradicional que se llevó a cabo el viernes por la tarde. Y bueno, ¿para qué sirve este sprint qualifying? Pues va a definir el orden de arrancada ahora para la carrera del domingo. ¿Y cuál es la diferencia? Que esta vez, a diferencia del formato tradicional, tenemos puntuación para el sprint qualifying. El top 3 de la carrera va a puntuar. El primer lugar va a obtener 3 puntos, el segundo lugar va a obtener 2 puntos y finalmente quien ocupe la tercera posición sumará un punto al campeonato. Y bueno, esa es la novedad de esta sesión. No se hará celebración en el podio con himnos y todo como es la costumbre del fin de semana. Tampoco habrá ceremonia de himno nacional, simplemente es un formato de tipo clasificación tradicional. Los primeros tres reciben, bueno, tienen una entrevista al final de la sesión. Se le entrega un reconocimiento al ganador del Sprint Qualifying, que para las estadísticas se considerará como el piloto que logró la pole, al piloto que haya vencido en la Sprint Qualifying. Y bueno, finalmente, pues vamos a cerrar el fin de semana de Gran Premio con la sesión más importante de todas, igual que en el formato tradicional, con la carrera. El domingo, carrera a 300 kilómetros, igual que en el formato tradicional, como mencioné. Suman del primero al décimo, el primero 25 puntos, el décimo un punto y bueno, además recordemos que el piloto con la vuelta rápida suma un puntito más. Bueno, ahora vamos con las particularidades. Creo que esto traté de hacerlo lo más comprensible para tanto personas experimentadas como para principiantes en Fórmula 1, que apenas siguen la categoría esta temporada. Y pues vámonos con algunas particularidades o cosas más técnicas que tal vez se faciliten un poco más para las personas que ya tienen experiencia en este deporte. Bueno, recordemos que hay una regla que se llama, bueno, algo que se llama parc fermé o parque cerrado, en el cual se limitan los cambios que los mecánicos pueden o el equipo puede realizar al monoplaza de los pilotos. Y bueno, vamos a contrastar. En el formato tradicional, el parc fermé inicia cuando el automóvil sale a la clasificación del día sábado. Formato tradicional, recordemos. Y a partir de ese momento, los equipos están muy limitados en cuanto a los cambios que pueden efectuar eh, al monoplaza a partir de este momento y hasta el fin de la actividad en pista. Es decir, ya no pueden hacer cambios para la carrera a menos que el piloto sufra un accidente y tengan que modificar algunas piezas en el monoplaza, pero está todo muy limitado. ¿Qué sucede en el formato nuevo que se probará este fin de semana en Gran Bretaña? Pues ese parc fermé se recorre hasta el viernes, al inicio de la clasificación con el formato tradicional, es decir, el viernes por la tarde, se recorre ese parque cerrado y pues a partir de ahí pasa la clasificación y recordemos que el sábado por la mañana tenemos la práctica libre 2. ¿Y qué pasa? Pues la práctica libre 2 no tendría mucho sentido si se hiciera un parque cerrado muy estricto. Entonces, sí se le va a permitir hacer a los equipos
algunos cambios exclusivamente de, me parece, suspensión, frenos y algún otro componente puntual. Y se corre eh, la Sprint Qualifying. Al inicio del Sprint Qualifying otra vez es parque cerrado y bueno, desde el inicio de Sprint Qualifying hasta el fin de actividad en pista, pues ya no se puede hacer un cambio mayor al monoplaza, a excepción de lo que comentaba de algún incidente del piloto. Podemos pensar que, no sé, algún X piloto tiene un choque en la Sprint Qualifying, en esta carrera corta del sábado por la tarde, pues el equipo en ese caso sí podría hacer las reparaciones pertinentes para que el auto esté a punto para el domingo en la carrera. Otra particularidad o cosa de reglamento que se tiene que revisar aquí es el cambio en reglamentos o consideraciones de los neumáticos. Recordemos que en el formato tradicional, los pilotos que clasificaran a Q3, que son los 10 más rápidos, estaban condicionados a iniciar la carrera del domingo con el neumático que hicieron el mejor tiempo en Q2. Bueno, pues ¿qué pasa? Recordemos que en nuevo formato esta clasificación formato tradicional se mueve hasta el viernes, entonces se va a eliminar esa regla. Neumático de Q2 con el que clasifican a Q3 los primeros 10 ya no va a ser obligatorio que se use en sesiones posteriores del fin de semana. De hecho, para la quali del viernes, la tradicional que conocemos, se van a guardar exclusivamente juegos de neumático blando y uno va a ser exclusivo para Q3. Los demás los pueden administrar los equipos como ellos prefieran. Hay dos juegos de neumáticos reservados para la carrera. Recordemos ya sin esa regla de utilizar el neumático de Q2, cada equipo decidirá su estrategia. Y recordemos también que en la Sprint Qualifying pues no tendremos una parada obligatoria. Sin embargo, puede que algún piloto decida hacerla, ya sea por reparaciones o por mera estrategia. O sea, no está prohibido, pero la idea es que no haya paradas, que sea todo a full de inicio a fin. Una carrera eh, propiamente una carrera sin estrategias de neumáticos. Y bueno, eh, por, por último, digamos, hay que hacer un contraste entre los dos formatos y vamos a encontrar que con el formato convencional o tradicional al que estamos acostumbrados, pues tenemos realmente actividad competitiva hasta el sábado por la tarde con la clasificación. Teníamos la práctica libre 1, la práctica libre 2, la práctica libre 3, que eran sesiones, llamemos, poco relevantes y con cierta, cierto grado de relajación en los equipos, ¿no? No tenían que ir, no estaban muy presionados esas 3 horas de actividad, o sea, ellos se podían administrar su tiempo y tal vez tomarse ciertos descansos sin estar consistentemente en pista y muy presionados. Podían administrarse su tiempo y sus programas de recolección de datos durante esas 3 horas de prácticas libres. Y pues esa misma recolección de datos excesiva en algunos casos, pues hacía que los equipos pudieran poner bien a punto el automóvil o el monoplaza para, eh, para clasificación y carrera. Es decir, no podía haber sorpresas porque si había algún error o algo que no hubiera quedado claro bien el viernes por la mañana, pues todavía tenían viernes por la tarde y sábado por la mañana para arreglar el setup del vehículo. ¿Y qué pasa ahora? Pues ahora con este formato que va a ser experimental para Silverstone, pues vamos a tener que la práctica uno va a ser bastante intensa porque recordemos que fin de práctica uno, inicio de clasificación de viernes por la tarde,
pues ya empieza el parque cerrado y a partir de ahí los cambios que se le van a poder efectuar al monoplaza son mínimos. O no mínimos, pero tampoco son tan significativos. Entonces, los equipos van a tener que rodar para poder obtener buenos datos y poner a punto el monoplaza, pues prácticamente a contrarreloj, con poco margen de error. Y pues tenemos inmediatamente la clasificación tradicional, viernes por la tarde, ya es sesión competitiva. Vamos a tener sábado por la mañana la práctica 2, que pues también va a ser de actividad intensa para los equipos para poder aprovechar al máximo ese poco margen de cambio eh, que les deja la FIA antes de volver al parque cerrado. Entonces va a ser otra sesión intensa, la práctica 2. Y pues sábado por la tarde, la Sprint Qualifying, la carrera 100 kilómetros, otra sesión competitiva. Y finalmente tenemos la carrera el domingo, otra sesión competitiva. Entonces vamos a tener que en los 3 días de actividad vamos a tener trabajo intenso, sesiones competitivas desde el viernes, prácticamente sin tregua para los equipos. Vamos a tener intensidad en pista desde el primer momento del fin de semana hasta que finalice la carrera. Va a ser un desafío interesante para los equipos y para los pilotos porque contrario a lo que sucedía anteriormente, de tener ese margen para modificar el setup y probar distintas chances todo el viernes y la mañana del sábado, pues aquí inmediatamente el viernes hay que ponerse las pilas y si algún equipo, aunque sea de la parte de arriba, se encuentra con problemas de puesta a punto el viernes, pues va a sufrir todo el fin de semana. Entonces va a ser muy intenso este fin de semana de Silverstone. Y pues podemos pensar que hay inconvenientes y efectivamente, ¿qué pasa si tienes actividad competitiva desde el viernes? Pues que hay personas que están probablemente trabajando, niños o jóvenes que siguen la Fórmula 1 que están en clases en las escuelas, etcétera, distintas posibilidades, ¿no? Y pues les estás privando de esa posibilidad de ver la clasificación del viernes por la tarde, la clasificación que nosotros tenemos como convencional. Entonces se tuvieron que hacer unos ajustes de horarios y pues por eso les voy a mencionar los que aplican particularmente para este fin de semana de Silverstone, el Gran Premio en Gran Bretaña. Pues bueno, tenemos que la práctica 1 en el horario local será de 2:30 a 3:30 de la tarde. Horario del centro de México sería de 8:30 a 9:30 de la mañana, que convencionalmente ese horario es prácticamente de la práctica 2, pues esta vez será de la práctica 1. Y la quali que nosotros conocemos como la quali tradicional, horario local será de 6 de la tarde a 7 de la noche o de la tarde, como ustedes quieran verlo. Pero bueno, ya será un horario bastante más tarde. Y por lo mismo, para aquí, para el centro de México, el horario de la quali del viernes será de 12 bueno, del mediodía a 1 de la tarde. Entonces, pues ahí hay que tomar en cuenta ese cambio, para estar al pendiente y no perderse la quali que conocemos como tradicional, para definir el orden de arrancada de la sprint quali. Pasando al sábado, tenemos que la práctica 2 en el horario local será del mediodía a la 1 de la tarde y hora del centro de México será de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Y ya hablando de esto, ya el atractivo de este fin de semana o el experimento, pues propiamente la Sprint Qualifying, esta carrera corta, será en horario local de Silverstone de 4:30 de la tarde a 5 aproximadamente, pues depende de cómo se desarrolle la carrera, el si dure 25 minutos, 30, 40. Y en el centro de México será aproximadamente de 10:30 a 11 de la mañana. Entonces aquí sí también hay una diferencia importante porque en un fin de semana convencional estaríamos hablando de la clasificación tradicional, normalmente es de 8 a 9 de la mañana para las carreras europeas, y aquí este sprint qualifying será de 10:30 de la mañana
a 11 aproximadamente. O sea, será ya un poquito más tarde. Y finalmente, hablando de la carrera, horario local será a las 3 de la tarde y horario del centro de México a las 9 de la mañana. Me parece que aquí hay un cambio de una horita más tarde, porque si no mal recuerdo, la mayoría de las carreras europeas son a las 8, incluyendo Silverstone, pero esta vez será a las 9 de la mañana, hora del centro de México. Y hasta aquí esta pequeña, extensa guía del nuevo formato que tendremos experimental para el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Sí, se alargó un poco, pero quería que cubrir la mayor parte de los puntos que podrían generar dudas, tanto en la explicación más simple como entrar más a detalle en algunas reglas que cambian y que pues todos estemos bien informados para que no se nos vaya nada de lo que ocurrirá en este fin de semana especial, que esperemos sea un formato que brinde mayor competitividad, que dé más emociones a los aficionados por las distintas razones que se expusieron en este capítulo y que pues nos dé una intensa batalla o actividad intensa en pista, como lo decía, desde el primer momento del fin de semana, que haya bastante acción eh, desde la, desde la práctica uno, pasando por la clasificación tradicional, práctica 2, la sprint qualifying, que es la novedad, y finalmente el Gran Premio. Veremos cómo se desarrollan los equipos y los pilotos, si es que continúa el dominio de Red Bull, si Mercedes reacciona, si por ahí con estos cambios algún equipo de media tabla, no sé, McLaren o incluso Ferrari por ahí más atrás puede dar una actuación destacada en este fin de semana. Yo soy Sergio Montiel, esto fue el capítulo 16, me parece, 15 del Rincón del Motor, explicando este formato de Sprint Qualifying. Si les gustó esta explicación, pueden darle like al video. Si gustan, pueden suscribirse al canal. Estamos en Facebook, le pueden dar like a la página y en Instagram seguir la cuenta. Veamos qué pasa este fin de semana. Hasta luego.